F10. Bueno, muchachos, el lo que sería el descanso corto, porque ya hace rato usamos bastante tiempo para las explicaciones. Era necesario, pero eso nos redujo bastante el tiempo de trabajo de hoy y me gustaría explicar lo que falta de contenido. Vamos entonces a continuar esta parte de análisis. Ajá. Lo primero que hablamos es de obtención e identificación de requerimientos. Esto está relacionado, como ya dijimos antes, con la actividad de comunicación. Es decir, aquella donde el cliente nos brinda en su lenguaje natural los elementos que él desea que tenga su sistema. Este lenguaje natural es equivalente al lenguaje técnico de su negocio. Eso ya lo dijimos. Lo que se pretende con la identificación de requerimientos es, en primer lugar, conocer el contexto del negocio, especialmente relacionado con procesos y recursos vinculados. Se debe identificar sobre qué se está trabajando, es decir, el tema principal que motiva el inicio del estudio y creación de un nuevo software o modificación del ya existente. A su vez, debemos definir los recursos que se tienen. En esto entra en juego el conocer lo que son recursos humanos, materiales y financieros, así como también el tiempo que participan en el desarrollo de las actividades. Es importante entender también el contexto del negocio para identificar adecuadamente los requisitos. En segundo lugar, hay que estructurar los datos, es decir, identificar también qué elementos externos tenemos. Se tiene que tener dominio de la información del problema, lo cual incluye datos fuera del software, como por ejemplo usuarios finales, otros sistemas o dispositivos externos conectados a nuestro software, etcétera, así como los datos que salen del sistema, bien sea por la interfaz de usuario, por interfaces de red, reportes, etcétera, y los almacenamientos que se encarguen de recabar y organizar los datos persistentes, es decir, especialmente nuestra base de datos. También hay que ver los puntos críticos, lo que significa tener una manera clara de detectar los aspectos que entorpecen o limitan el buen funcionamiento de los procedimientos. Identificar los problemas más comunes y los más relevantes que pueden presentarse. Entonces vean que ahí están tres aspectos básicos de la identificación de los requerimientos. Hay que conocer el comportamiento que esperamos que tenga nuestro software y cuáles son las funciones críticas dentro de este comportamiento. Hay que estructurar los datos adecuadamente e identificar su relación con cualquier tipo de elemento externo necesario, y hay que conocer el contexto del negocio, especialmente relacionado con procesos y recursos. Luego de allí entramos al análisis de requerimientos, que está relacionado con la segunda actividad, que es la de planeación. En este análisis de requerimientos llevamos nuestros requisitos del lenguaje natural del cliente al lenguaje técnico del desarrollador. Debemos estar pendientes o procurar en todo momento reconocer lo que son requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios, que son los que pueden darnos más problemas a la hora del análisis. Igualmente debemos estar pendientes que una buena determinación de los requerimientos nos va a permitir mejorar la calidad de nuestro sistema que estamos construyendo. Todos estos requerimientos deben plasmarse en un documento de especificación de requisitos del sistema, para así poder dejar constancia, evidencia de lo que vamos a realizar realmente. Recuerden que no debemos
hacer los requerimientos solamente de manera hablada, debemos llevarlos en forma documentada. Dentro de la misma parte de planeación entramos a la especificación de requerimientos, que es donde buscamos describir los requisitos y documentar el comportamiento esperado del software una vez desarrollado. Esta descripción de los requerimientos se puede hacer de diversas maneras. Se puede hacer a través de casos de uso, que es una herramienta UML que ustedes conocen de tipo gráfico, bastante formal, siendo de tipo riguroso. Podemos hacerlo también a través de historias de usuario, que es un método textual de tipo más ágil e informal. O podemos hacerlo a través del uso de formatos tabulares, que es una metodología intermedia entre las dos anteriores y que nos permite presentar la información también de manera útil para su trabajo. Los diversos formatos de requerimiento van a depender en sus características del equipo de desarrollo y del problema que estemos estudiando. Fíjense que aquí, por ejemplo, vamos a ver, déjenme ver aquí. Déjenme adelantarlo aquí un poquito. Bueno, aquí está un modelo, todavía no es el modelo que les toca a ustedes, pero este modelo se parece más al... Lo que pasa es que, repito, los modelos los estoy usando de la clase del ciclo pasado, yo los voy mejorando en cada ciclo. Y entonces después para el siguiente los actualizo. Vea lo siguiente. ¿Cómo se llena este modelo que creo que se parece más a lo que ustedes tienen allí por hacer? En primer lugar, después al final, cuando lleguemos al final, les explico el modelo en sí directamente que les asigné, pero quiero que entiendan esto porque es muy parecido. Vamos a la descripción del proyecto. El código del proyecto va a ser el número de grupo que yo les asigne. En segundo lugar, el nombre del proyecto para todos es el mismo. Es decir, farmacia web. La explicación: gestión de una tienda de medicamentos a través de un software por internet, por decir algo. Ustedes pueden colocar la explicación como ustedes quieran, pero que sea comprensible. Acuérdense que las explicaciones de los elementos del formato de requerimiento deben ser desde el punto de vista del cliente. Tercer lugar, en el caso que tengo aquí en el ejemplo de esto, es de un software inmobiliario. Pero para ustedes recuerden que es una farmacia. El código del módulo. Si por ejemplo a Díaz Ramos pertenece al grupo 5 y yo le asigné el módulo 2, su código de módulo sería 5.2. Es decir, el número de grupo más el número del módulo que yo le asigné. El nombre del módulo sería, por ejemplo, compras o ventas o administrativo, de acuerdo al que le haya tocado. Y la explicación es qué es lo que hace ese módulo en pocas palabras. Cuando pasamos a la descripción del requerimiento en sí, tenemos el código del requerimiento, que en este caso se sigue la numeración estructurada, donde si su grupo era el número 5 y su requerimiento era el número 2, su módulo. Su primer requerimiento sería el 5.2.1. De todas maneras, ya vamos a pasar allá. Voy a hacer algo. Voy a saltarme este ejemplo y vamos a buscar el que les toca a ustedes propiamente. Para ahorrar tiempo, porque estamos un poquito cortos por... Esto que está aquí nos puede llevar a construir un documento de requerimiento formal. Hay modelos internacionales para documentos de requerimiento. En el caso de ustedes, yo no les voy a pedir que hagan documentos de requerimientos, sino simplemente los formatos. El documento de requerimientos tiene unas 20 hojas o más. Yo les estoy pidiendo solamente que me hagan 2 hojitas cada uno. Ahora, vamos a terminar con el contenido y cuando lleguemos al final tenemos los ejemplos para poder verlo en forma detallada. ¿Qué es una especificación? No voy a esperar mucha respuesta porque entonces se nos va el tiempo. Quiero una sola respuesta por cada pregunta. La primera persona que responda. ¿Qué es una
especificación? ¿Alguien que lo diga, por favor? Debe ser un dato dentro del requerimiento, ¿Ah? un dato o un detalle dentro del requerimiento. Realmente la especificación, el concepto que yo coloqué es la expresión analítica de un requerimiento. ¿Pero qué quiere decir eso? La especificación no es más que el requerimiento en lenguaje técnico. Así de sencillo. Entonces, la especificación es un requerimiento llevado al lenguaje técnico. Bien. Continuamos entonces. ¿Cómo se presentan entonces las especificaciones en lenguaje técnico? En el lenguaje del equipo del desarrollo. Lo acabo de decir. ¿Quién genera las especificaciones? ¿El desarrollador o el cliente? El desarrollador. El desarrollador, exactamente. Aquí está la misma actividad que ya les había mandado, pero como les dije, la vamos a reducir. Va a ser, quitamos esta X de aquí. Y aquí está. Yo se las nombré la semana pasada para ir que fueran por lo menos, como dicen, pensando un poco en la tarea que se les mandó. Simplemente van a hacer 2 requerimientos funcionales. No le hagan caso a esta numeración, porque aquí no sé qué me pasó que puse esta numeración así, pero esta es la primera si no me equivoco. Vamos a ver algunas recomendaciones cuando estén haciendo requerimientos, porque eso es importante, que siempre se equivocan. Ya ustedes saben que para la primera tarea lo que van a hacer es enviar al menos dos requerimientos funcionales a el correo por cada alumno. Preferiblemente los miembros del grupo lo juntan como un solo correo. Deben tener en cuenta que los requerimientos funcionales son específicos del componente que se les haya asignado. Es decir, si yo a Pedro Pérez le mandé requerimientos de compras, no me puede sacar requerimientos de venta. Tienen que ser referidos al módulo de compras. Si me saca de otro módulo, está mal su ejercicio. Vean que inclusive la última línea del formato dice nombre del alumno. Los no funcionales, que no lo vamos a plantear por el momento, son de tipo global, o sea, cualquier parte del sistema. Mi correo está en la primera diapositiva de cada clase, de todas maneras, pero allí lo tienen por si lo necesitan, por las personas que están preguntando. Continúo entonces. Recuerden también que la explicación del requerimiento y del módulo y del proyecto que va después del código y del nombre es desde el punto de vista del usuario, es decir, el lenguaje natural, a fin de que sea comprensible para el cliente. Traten de escribir explicaciones en forma de que puedan ser entendidas con facilidad por cualquier persona. Generalmente el cliente no revisa mucho la hoja de requerimiento, revisa solamente las primeras líneas, es decir, el nombre de requerimiento y la explicación inicial. Ya después de ahí, a muchas veces ellos consideran como que demasiado técnico el resto y no lo revisan. Cuando coloquen el nombre del requerimiento debe ser corto y significativo, similar a como hacen con las variables cuando están programando. Si nuestro requerimiento, por ejemplo, es calcular costo, ya ustedes saben que con eso les basta para un requerimiento. La explicación la hacen un poco más detallada debajo para si quieren añadir cualquier otra información. Realmente, por lo general, se parte de la descripción del requerimiento suministrada por el cliente para poder generar el resto de la información. Incluso, consideren que normalmente cada módulo puede y debería tener varios requerimientos, pero por limitaciones de tiempo vamos a dejarlo solamente en 2. Traten de escoger los que les parezcan más importantes, porque de esos 2 van a mantenerse trabajando con uno al menos. Además, deben estar conscientes que una vez definidos los requerimientos iniciales, estos pueden ir dividiéndose posteriormente para generar nuevos requerimientos más simples y específicos.
Por ejemplo, para el módulo de gestión de usuario, podríamos tener este requerimiento inicial. Solo los clientes registrados podrán realizar compras. Pero este requerimiento puede después separarse en dos requerimientos más específicos, que podrían ser: el usuario deberá registrarse para comprar productos, y el usuario anónimo, es decir, el que no está registrado, solo podrá visualizar ciertos elementos predeterminados, puede ser productos, información, publicidad, etcétera, pero no realizar compras. Vean que el requerimiento inicial sigue siendo la misma idea, pero separada en dos elementos independientes. Cuando hablamos de modelado, tenemos que entrar a la parte de diagrama de entidad-relación. Vamos a hablar un poquito de esto, que ya estamos casi al final, para después mostrarle cómo llenar el formato de requerimientos. Aquí está, ustedes conocen la simbología básica de diagrama de entidad-relación, la habían visto anteriormente. Un rectángulo es entidad, un rombo es relación y un óvalo es atributo. Este tipo de diagrama de flujo muestra cómo las entidades, es decir, personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Nos sirve para generar después bases de datos relacionales. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de una entidad. Es un elemento estudiado. Hostia, ya va. Traten de no dejar los micrófonos encendidos, por favor. La entidad es un elemento estudiado, por ejemplo, una persona, un objeto, un evento, un concepto, algo que tiene características que pueden cambiar con el tiempo, es decir, componentes variables. Por ejemplo, en nuestro sistema, las entidades son, deben recordarlo de hace rato, clientes, proveedores, productos, vendedores. Esas son nuestras 4 entidades fundamentales que hacen referencia a los elementos que interactúan en nuestro sistema. Las relaciones nos indican cómo esas entidades van a asociarse entre sí, es decir, las acciones que podrán realizar. Vean que en este ejemplo se dice que el estudiante puede inscribir un curso, mientras que en el que estamos estudiando decimos que, por ejemplo, el cliente puede comprar productos, el proveedor puede suministrar productos, el empleado vende productos. Y todos, a final de cuentas, vean que la entidad principal, donde todos se unen en común, es la entidad productos. Los atributos son las características de una entidad. Por ejemplo, cuando son personas como estudiante, vendedor, cliente, proveedor, se puede nombrar como atributos los siguientes: el DNI, es decir, el documento de identificación, su nombre, su correo electrónico, su número de teléfono, su edad, etcétera. Cualquier característica que nos resulte útil para para cada individuo en particular. Aquí tenemos un modelo similar al diagrama que se les está pidiendo hacer. Es un solo diagrama para el grupo, donde ustedes deben relacionar esos 5 elementos, colocarle atributos y relaciones. Vean que en este caso, este diagrama es el de una librería, el de una biblioteca. Entonces, en este caso, el autor escribe un libro, el usuario obtiene una copia de ese libro y el libro tiene varias copias. El autor tiene ciertos datos, como por ejemplo puede ser un código, que puede ser el DNI o el código de autor dentro de la editorial, y tiene un nombre por colocar lo mínimo. Vean que el campo clave va subrayado. El usuario igualmente tiene un código, un nombre, un teléfono, una dirección, etc.
El ejemplar tiene un código, una localización, el libro tiene un código, un título y otras informaciones, tiene una cantidad de páginas. Y así tenemos cada uno de los elementos que pueden interactuar. Allí debemos recordar de las cardinalidades. Las cardinalidades no es más que la definición de los atributos numéricos o cantidades de la relación entre dos entidades o conjuntos. Fíjense que la primera es 1 a 1, quiere decir que una entidad de un tipo se relaciona con solamente una del otro tipo. La segunda es 1 a n, quiere decir que una entidad del tipo A se relaciona con muchas entidades B, C, D. La tercera es una relación muchos a muchos. Ya ahí tenemos la idea de que varios elementos de la entidad se relacionan entre sí. Nosotros en lo que es la construcción de diagramas entidad-relación debemos evitar en lo posible la existencia de relaciones muchos a muchos. ¿Cómo se logra esto? A través de la construcción de tablas adicionales. Vamos a verlo aquí. La idea sería que ustedes hicieran un diagramita de ser posible como este. Pueden usar de momento cualquiera de los dos modelos. Les voy a permitir cualquiera de los dos modelos. El modelo manual o este modelo automatizado. El que ustedes prefieran, de todas maneras, mientras que expresen correctamente las entidades y las relaciones, no hay ningún problema. ¿Ok? Vean que sigo facilitándoles el trabajo. Si tienen una persona que domine modelo entidad relación hecho por software, como por ejemplo con Microsoft MySQL Workbench, con Erwin, cualquiera de esos programas automatizados que te hacen la entidad relación, y además de hacerte eso, te van verificando que las conexiones y los componentes estén correctos. Inclusive en este caso, si tú creas la relación muchos a muchos entre miembros y películas, él automáticamente te genera la tabla intermedia. Pero le voy a dejar a su criterio cuál de las metodologías van a utilizar para construir su tabla de entidad-relación. Repito, es una sola por cada grupo. Eso sí, deben estar pendientes de no caer en ciertos errores comunes. En primer lugar, como les dije antes, no deben existir relaciones muchos a muchos. ¿Cómo se elimina este problema? Cualquier software que ustedes quieran usar es válido. Lo que me interesa es el resultado, no el proceso en este caso. Si el diagrama está bien, el ejercicio está bien. Bueno, para eliminar este tipo de relaciones, que es la muchos a muchos, simplemente lo que hacemos es utilizar una tabla auxiliar o intermedia que permita convertir una relación muchos a muchos en dos relaciones uno a muchos. Ese es el primer tipo de error que cometen los alumnos cuando están haciendo los diagramas de entidad-relación. No quiero ver ninguna relación muchos a muchos en ese diagrama. En segundo lugar, ¿qué error hay en esta pantalla? ¿Cuál es el error en esta pantalla? Es más fácil de ver que el anterior. Ay, la ubicación de las tablas están en desorden. Bueno, no se diría que en desorden. En este caso, las líneas están cruzadas. Las líneas cruzadas. Las líneas están cruzadas. Cruzadas o montadas. Podemos verlo así si lo queremos ver de la forma más sencilla. No se hace claro la visión de lo que está expresando. En este caso, por ejemplo, una forma de solucionar esto es mover las líneas. Si nosotros esta línea, déjenme buscar el lápiz aquí de nuevo. Aquí, subirla aquí. Y la otra bajarla. Si esta línea de aquí la bajamos, claro, y esta la subimos, evitamos el primer cruce de líneas. Y si esta línea la quitamos de aquí y la ponemos por aquí, por ejemplo, podemos evitar el segundo cruce de líneas, que no quede montado. Deben tener cuidado con eso cuando estén haciendo los diagramas. Otra cosa
que deben evitar son las referencias circulares. Esto es una referencia circular. Para llegar a una tabla debe haber un solo camino, no dos. Esto es otro tipo de error. ¿Qué error hay en esta otra? Hay tablas sueltas, no hay relación. Ajá, ahí no hay una entidad-relación. Realmente hay dos entidades-relaciones de dos situaciones diferentes. No debe haber este tipo de separaciones, de rupturas entre elementos. Realmente aquí debería haber en alguna parte una relación, por ejemplo, de aquí a aquí, que une estas dos tablas para poder complementar la relación. Eso es a lo que llamamos discontinuidad. Déjenme borrar aquí. La idea es que ustedes a final de cuentas les quede una tabla, digamos que similar a esto. No idéntico porque cada uno va a plantearla a su manera, pero vean que aquí, primero, no hay líneas montadas ni cruzadas. Segundo, no hay relaciones muchos a muchos. Todas son uno a muchos o uno a uno. Tercero, no hay discontinuidad. Entonces se están evitando todos los errores de los que se hablaron anteriormente. Simplemente les estoy pidiendo eso. Un diagrama entidad-relación donde no caigan en ninguno de los errores que se les ha planteado. Su actividad original era esta, pero solamente van a hacerme la parte B, la parte A no. Se supone que la actividad era esto completo. Es decir, ustedes son 3 personas, tenían que hacer 4 diagramas entidad-relación. Uno individual por cada uno y uno grupal por todo el conjunto. Pero en este caso solamente háganme uno de todo el grupo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profesor. Déjenme aquí borrar este montón de rayas. Ajá. Sigue sin conseguir grupo. Bueno, si no consigue grupo, trabaja individual, amigo. No podemos hacer más. Ajá, y esto ya lo dijimos. Ajá, pueden hacerlo por cualquiera de los dos métodos. Pueden hacerlo de manera manual, aunque prefiero que lo hagan de manera automatizada. Hacer el Erwin, hacerlo con... Creo que este está hecho con PHP MyAdmin. Creo que fue que usé yo aquí para hacerlo. Tiene una opción que deben activarla y pueden hacer los diagramas directamente de PHP MyAdmin dibujados. Pueden hacerlo con lo que sea, con Dia, con cualquier software que les guste. Ahí están algunas recomendaciones al respecto. Dice, pueden usar el software de su elección. Aunque yo les recomiendo, por ejemplo, si lo van a hacer de manera manual, el software llamado Dia, que es fácil de usar. Pueden hacer el diagrama automatizado con PHP MyAdmin, Erwin o cualquier otro. Para las capturas de pantalla, allí está un software para capturas de pantalla bastante bueno, que les permite recortar de una vez y salen con muy buena calidad. Y hay el correo donde van a enviarme las tareas. En cuanto se recuerdan que yo les pasé un link a un cuestionario, ¿alguno de ustedes lo abrió? ¿Alguno de ustedes abrió el cuestionario que se les suministró?